Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de Visual C Sharp. Vamos a crear primero nuestra capa presentación, Windows Application. El nombre de la solución le vamos a poner ncapas22. Listo, se nos está creando la parte de la presentación que va a interactuar con el usuario, lo que es la capa presentación. Ahora vamos a crear una nueva capa. Podemos agregar nuevo proyecto, seleccionamos Visual C Sharp, Class Library, la capa datos. Ok, listo, se nos ha creado la capa datos. Ahora seguimos nuevamente, solución ncapas, agregamos la capa entidad. Ya está. Ahora vamos a agregar otra capa más, que es la capa negocio. Y ya está. Tenemos nuestras 4 capas: datos, entidad, negocio y la capa presentación. Vamos a borrar las clases creadas para crear nuestras propias clases. Dentro de cada capa vamos a crear una clase empleado, porque lo que vamos a hacer con este proyecto es listar los empleados. Entonces creamos en la capa datos empleado DA de datos, en la capa entidad empleado EN de entidad, en la capa negocio empleado NE de negocio, empleado NE. También vamos a agregar la palabra public dentro de nuestras clases empleado para poder usarlas, referenciarlas, importarlas desde las otras capas. En la capa datos vamos a agregar las referencias. Vamos a seguir con la parte de las referencias. Todas las capas van a referenciar, van a usar la capa entidad. Entonces estamos agregando referencia, la capa entidad a todas. La capa datos, la capa negocio y la capa presentación van a usar la capa entidad. Luego vamos a agregar 2 referencias más, que sería la de negocios. La capa negocio va a referenciar, va a usar la capa datos, y la capa presentación, la capa va a referenciar, usar la capa negocio. Ahora tenemos este archivito el SQL helper, que lo vamos a arrastrar, lo vamos a usar en la capa datos, el SQL helper, que nos va a permitir simplificar el código, hacerlo más simple de digitar, de aprender, de usar. Estamos en la clase empleado de A. Aquí vamos a importar el system.data, que es para usar la clase data table, y el Microsoft Application Blocks Data, que es para usar el SQL helper. Y también vamos a usar en esta clase, vamos a usar también la capa entidad, using capa entidad. Bueno, ahí me equivoqué, después lo voy a arreglar. Ya dentro de la clase empleado, lo que vamos a crear es un string que nos va a dar la cadena de conexión
hacia la base de datos. Para eso vamos a usar la librería system.configuration. Entonces ponemos using system.configuration. Ya está. Pero igual me va a faltar importarla, referenciarla en la capa de datos. Entonces nos vamos a la capa de datos, referenciamos de la pestaña .net system.configuration. Y está system.configuration. Ahora sí me va a salir las opciones que estaba buscando, que configuration manager. Ya está. A ver, aquí también me he equivocado, no debí poner la palabra new, porque todo esto ya es un string lo que voy a usar. Entonces esta palabra new no tiene nada que ver acá. Lo voy a bien, ahora sí me va a salir la opción connection string. Connection strings. Abrimos corchetes, cerramos corchetes. Nuestra conexión, le voy a llamar strcnn punto connection string punto y coma, y abajo creamos un data table. Ponemos public data table, dd de data table, listar empleado, da de la capa de datos, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llaves, return sql helper punto execute dataset. Esto es lo que cuando usamos este execute dataset nos devuelve un dataset, que es puede ser un conjunto de varias data table. Entonces, para convertir este dataset en un data table, agregamos esto, punto tables 0, punto y coma. Listo. Ahí tenemos la cadena de conexión cn, y listar empleado, que es un store procedure, un procedimiento almacenado que ya lo tenía previamente creado dentro de mi SQL Server. Está trabajando con la base de datos Northwind. Lo que hace este store procedure solamente es listar todos los empleados. Hace un select asterisco from employee, la tabla employee. ¿Cómo se crea este procedimiento almacenado? Fácil, ponen create procedure listar empleado as select asterisco from employee, y lo ejecutan todo, nada más. Ahora que hemos terminado con la capa de datos, pasamos a la capa entidad. Bueno, en la capa entidad esta vez no vamos a hacer nada, porque solamente estamos listando una sentencia de SQL. Ya, seguimos en la capa negocio. En la capa negocio vamos a usar el system.data para usar la clase data table. Después vamos a usar también la capa entidad y usar la capa de datos. Bien, aquí me acuerde de que no puse capa entidad, y en la otra clase tampoco le puse capa entidad. Tengo que escribirlo bien. Ya. Ahora
dentro de esta clase empleado NE vamos a definir, a instanciar un objeto empleado NE negocio, que va a ser del tipo empleado de la capa de datos, empleado datos. Ya, ahí tengo el objeto empleado NE que estoy usando desde la capa datos. Ya, creamos public data table dt listar emp empleado. Como estamos en la capa negocio, NE, abrimos, cerramos, llaves, return, objeto empleado NE punto, ahí me sale el dt listar empleados de la capa de datos que me va a retornar un data table. Y está, terminamos con la capa negocio. Nos vamos a la capa presentación, que tenemos que agregar un nuevo ítem del tipo application configure app.config. Ya, agregamos connection strings add connection string, esa es mi cadena de conexión, mi server que se llama Torito, punticoma database que es el Norwin, integrated security igual yes. Agregamos un par de parámetros más que van a ser el name, el nombre de esta cadena de conexión str cnn. También agregamos el provider name, system.data.sql client. Ya está. Ahora nos vamos al form de la capa presentación, agregamos un botón, va a ser el botón listar. También agregamos un data grid view donde se van a mostrar los resultados. Listo, los centramos. Este botón es el botón listar. En las propiedades, el campo text, ponemos listar, le damos doble clic al botón y empezamos a programar. Ya bien, esta ya es la capa presentación. Vamos a usar a la capa de datos, a la capa negocio y entidad. Datos no, usamos la capa entidad y usamos la capa de negocio. Y está. Vamos a usar la capa de negocio empleado NE. Eso es lo que me va a devolver el data table, que me va a llenar el data grid view. Ya creamos el objeto empleado NE. Aquí me equivoqué, hubiera sido bueno ponerle objeto empleado PR de la capa presentación. Bueno, data table, creamos dentro del botón creamos un data table dt igual a new data table. Ahora, ¿qué es ese data table? SDT es igual a el objeto empleado punto data table listar empleado Ahora llenamos el data grid view, data source igual a data table, y luego cerramos el data table de t.dispose. Listo, tenemos nuestro listado de empleados.